Bien, las encuestas hablan de un país que quiere cambio, que quiere un cambio político. No significa, ojo, cambio político no significa un cambio de gobierno, significa un cambio en la política, que no es lo mismo que haya un cambio en el Poder Ejecutivo, pero quieren un cambio de lo que está pasando en Venezuela. Algunas encuestas dicen que un 70, un 65, varía según el que haga la foto. Como decimos siempre, que las encuestas son una fotografía del momento, pero es un país que no se identifica con los dos grandes bloques políticos hoy, que es el Polo Patriótico, el PSUV y todas estas organizaciones políticas, y lo que significa la oposición, que puede ser el G4, la Plataforma Unitaria, puede ser la Alianza Democrática también. Lo cierto es que hay un país en el medio que siente que ese fenómeno social que Manuel Felipe Sierra comenta está pasando en otras regiones. Lo estamos viendo con Javier Milei en Argentina, lo vimos con Petro en Colombia, lo vimos con Nayib Bukele en El Salvador también en su momento. Por supuesto. Lo acabamos de ver con Arévalo en Guatemala. En Guatemala no lo vemos en Venezuela. Bueno, mira, ese fenómeno ocurrió. Como siempre, Venezuela ha sido pionera en esos procesos. Y en Venezuela ocurrió en unos términos verdaderamente históricos. Cuando gana Hugo Chávez y que se aprueba la nueva asamblea, la nueva Constitución Nacional, se genera una respuesta de lo que se llama la sociedad civil, que eran factores no políticos, formales, en el sentido que no eran partidos, que intuyen y salen a la calle intuyendo de que se avecina un proceso que va a liquidar lo que han sido las bases y los factores fundamentales del sistema democrático. Y eso se da a partir del 2001. Uno ve, por ejemplo, cuando se aprueba aquel decreto de la educación, bueno, cómo se activan los jóvenes en la calle y cómo se activan los educadores. ¿Y quién está al frente de eso? Leonardo Carvajal. Bueno, está al frente de eso. Pero las mujeres dicen, mira, pero esto va a atentar contra los niños, contra la educación. Las mujeres salen a la calle. ¿Quién está al frente de eso? Maíca López Méndez con las mujeres. Dicen, bueno, esto se va a activar. Se produce, claro, ya la cosa petrolera, que era otra. Pero hay una emergencia de la sociedad civil. Y los partidos son sustituidos por una instancia que desapareció después de lo que ha ocurrido, que fueron las asambleas de ciudadanos, que todas las noches y en muchas partes se reunían, y se reunían allí militantes que eran de los partidos o no partidos. Pero ¿sobre qué reflexionaba? Sobre la necesidad de defender la democracia, sobre la necesidad de enfrentar un modelo que se suponía iba a ser contrario a lo que era nuestra tradición democrática, con un hecho importante. En ese momento la gente salía a la calle y no había hiperinflación. La gente salía a la calle y no iba a decir, es que este gobierno está dirigido desde Cuba, porque no era verdad. Salía a la calle y no iba a decir, es que vamos a liberar a los presos políticos. No había presos políticos. Entonces, ¿por qué salía la gente a la calle? Era la presencia social de los venezolanos en defensa de sus valores democráticos. Fíjate, el hecho más importante, yo siempre lo digo porque se trata de un común amigo, el hecho más importante, el 11 de abril, la gigantesca manifestación que obliga a la salida de Hugo Chávez de la presidencia por unos días, es encabezada por nuestro común amigo Kiko Bautista. Kiko Bautista no representaba partidos políticos, ni era líder, ni está aspirando a ser candidato presidencial. Bueno, chicos, pero ¿qué político de los de ahora puede decir, a mí me siguieron 200.000 personas? Entonces, ahora, ¿por qué Kiko la buscó? No, porque había una explosión social en defensa de la democracia. Tampoco era la explosión social que puede ocurrir en algunas partes, que tienen un fin destructivo, pues, de cambio, ¿no?, de rebelión. Esto era democrática. Mira, a partir de allí se hicieron varias investigaciones, porque ocurrieron después varios fenómenos parecidos. El caso, por ejemplo, de los indignados en Europa, que fue una protesta en el mundo entero, se alzaron los indignados. Bueno, vale, el récord de asistencia de los indignados fueron 20.000 personas en la Plaza de la Concordia de París. Bueno, y la famosa primavera árabe, que se desataron en el mundo y cayeron gobiernos en Túnez, y bueno, ¿y qué eran eso? Tipo, comenzaban las redes, eso se llamó que era la guerra civil de las redes, comenzaban las redes y la gente decía, ¿pero cuántos eran? Unos muchachos que llegaban a las plazas de las ciudades. En la historia, de los últimos años, en la historia, las protestas más grandes en términos numéricos y las de mayor vigor fueron las protestas venezolanas de los años 2001, 2002 y 2003 hasta el 2004, y ahí no participó ninguno de los líderes políticos que hoy asumen que tienen un mandato y que ejercen una representación popular. Entonces, esos procesos se dan por razones históricas y no se planifican. Lamentablemente esa oportunidad se perdió.
y se perdió el día que el 11 de abril esa protesta terminó pues dando pie para un golpe de Estado con las consecuencias terribles que todos conocemos y que padecemos todavía los venezolanos, ¿no? Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales. Preguntas para Manuel Felipe Sierra, que está con nosotros hoy en estudio a través de nuestro WhatsApp, el 0412-700-7606. Comenzamos con Julio Atías, que nos escribe desde Montalbán, en el estado Carabobo. Buenas tardes. Este proceso de primaria es para determinar el liderazgo de un sector de la oposición. Ahora bien, de ganar un inhabilitado, el sucesor sería que llegue correlativo y que esté habilitado. Esta, a su vez, tendrá que llegar a un obligatorio consenso con los demás candidatos que no participaron. Sí, seguramente, ¿no? Buscando reducir, por supuesto, el número. Y en todo caso, y eso es un acuerdo que lo toman los partidos que participan allí, ¿no? Oscar Silva nos escribe desde Guasdualito, en el estado Apure. Gracias por esa entrevista, Manuel Felipe Sierra. De verdad que nos está dando una clase política muy interesante. Lo estamos viendo desde Guasdualito. Saludos a la gente que nos sintoniza desde el estado Apure, claro, del Alto Apure. Luis Pérez nos escribe desde Monagas. Buenas tardes. Venezuela está como está gracias a esos políticos que ante sus intereses personales y ante los intereses de todo un país, antes de sus intereses personales y por encima de los intereses de todo un país. Hoy los venezolanos exigimos unidad para salir de toda esta pesadilla a la cual nos ha llevado Maduro. Saludos al invitado, tiene toda la razón. Bueno, gracias. Por acá también desde Portuguesa, José Soler nos escribe, se deben estar claros que las primarias es la clara evidencia de que la oposición en manos de unos poquitos no se ponen de acuerdo y el pueblo no va a ir a votar porque son problemas de esos poquitos. Esas primarias no van a cambiar el actual gobierno, porque allí no va a votar el pueblo. Bueno, sí, de todas maneras siempre hay que advertir que estas primarias no eran una elección presidencial o no se plantearon como una elección presidencial, es decir, que ese resultado no iba a significar un cambio de gobierno. Leandro Rodríguez nos escribe desde Caracas, la oposición no está dividida, la oposición se decantó, el régimen es implacable contra sus enemigos, aquellos que se benefician de favores de las instituciones pesuvizadas, que tienen cuotas de poder, indultos, promoción, recursos, campañas, no es un adversario del régimen, sino su cómplice y su colaborador. Sí, bueno, es una opinión respetable, ¿no? En Yaracuy también nos escribe Rubén Vizcaya, desde el estado de Yaracuy, no vemos acá específicamente de qué parte de Yaracuy. Rubén Vizcaya, el gobierno requiere un cambio para no ser culpable del desfalco de Venezuela y anda buscando a alguien manipulable. Bueno, también es una opinión que es respetable como siempre. La primaria versus el consenso. Hay quienes hoy en esta situación dicen la primaria no resuelve el problema, que el problema se hubiese resuelto con un consenso. ¿Cómo lo ves, Manuel? Bueno, eso ocurre en otras partes. En otras partes, mientras en situaciones difíciles como la que vive Venezuela, los factores políticos se ponen de acuerdo, no para escoger un candidato de su partido, ni un candidato que va a representar sus intereses, ni que va a cumplir con sus promesas electorales, sino simplemente una figura que garantice armonía y consenso como para acometer la única tarea que es la reconstrucción del país. Y siempre se recurre a figuras de ese tipo. A la caída de Pérez Jiménez, por ejemplo, antes que se perfilaran las candidaturas de los partidos políticos, la gente comenzó a hablar. Entonces decía, mira, Rafael Pisani puede ser el hombre que es, Francisco de Venanzi, el gran, tendría que ser Martín Vegas, el gran médico, eran las figuras. Ahora, si se hubieran escogido, era con la participación de AD, de COPEI, del Partido Comunista, de URD, de todos los partidos, porque no era el candidato en ese momento para cambiar el gobierno, sino que era una personalidad que fuera capaz, por su prestigio, por su conocimiento, de encabezar una tarea de reconstrucción, que es distinto a una tarea de gobierno para imponer políticas y principios de un partido. Que al final recayó en Edgar Sanabria y Wolfgang Larrazábal. Bueno, eso fueron por otras circunstancias, pero al final no se pudo y hubo las elecciones que ganó Betancourt. Pero ahí quedó el ejemplo de Larrazábal, que siendo un militar que venía de esa estructura militar que había derrocado a Gallego, porque incluso Larrazábal firmó el derrocamiento de Gallego, en lo famoso no. Pero lo importante es que se logró ese consenso, ¿no? Y bueno, y se condujo el país hasta esas elecciones. Por eso mismo, porque parece que la primaria se ve como un escenario tradicional de maquinarias y de figuras personales más allá de lo que tal vez el país requiera, ¿no? La coyuntura del país lo amerita. Es que yo creo que el error es como se planteó esta primaria, porque siempre en los partidos hay una primaria para escoger su candidato y bueno, claro, punto, ¿no? Sobre todo aquí la tradición de las primarias, aunque en Venezuela ha tenido ha sido traumática. En el caso de Acción Democrática, las primarias han representado la división de ese partido, no, la trágica división para ellos, ¿no? Con la escogencia de Prieto Figueroa, que fue producto de una elección que no se llamaban primaria, elecciones de base, tenían
tenían varios nombres, pero la idea era la misma, que el militante escogiera su candidato. Que pasaba también en COPEI. En todos los partidos. En todos los partidos, buscando la modalidad. Y eso era otra cosa. Entonces, ese candidato salía fortalecido, porque no era expresión de una dirección, de un grupo dirigente, sino que era expresión de las bases de su partido. Y por supuesto, eso siempre es válido. Y es lo que ocurre, te decía, en todas partes del mundo. Y quizás el ejemplo universal es lo de los Estados Unidos, pues. Ahora todo el mundo está pendiente, ¿quién va a ganar las primarias? No, republicana, ¿quién va a ganar las primarias demócratas? Ese es el ejercicio democrático, pero de ellos. Claro, que se volvió una campaña bien curiosa, una campaña judicializada con Trump. Bueno, ya ha cambiado mucho el escenario político en el mundo. Por eso, mira, yo creo que hay que ver la situación de Venezuela con mucho detenimiento. Porque tampoco hoy Venezuela es el país de hace 20 años. Venezuela entró producto de los cambios que han ocurrido y fundamentalmente del rumbo que ha tomado este conflicto de Rusia, Ucrania y la OTAN, ha entrado en una recomposición geopolítica. Y allí Venezuela entra a jugar un papel que a lo mejor nadie pensó que podía jugar. Y es que dada su ubicación geográfica y su riqueza petrolera, Venezuela pasa a ser un factor importantísimo en ese juego. Pero es un factor importantísimo ya no, porque si el presidente es Maduro, si la candidatura, eso no. Lo que pasa a jugar es el futuro de Venezuela y la inserción de Venezuela en ese nuevo juego mundial. Y entonces eso es lo que se está dando en el mundo entero. Mira, la reciente visita de Maduro a China, se reivindica por supuesto el interés, pero era más el interés de China en que la visitara Maduro, porque el interés de China es estrechar la alianza con Venezuela económica, que la puede facilitar, que no es política, ni tiene que ver con el socialismo ni nada, sino económica, porque Venezuela le permite de alguna manera una presencia más importante en América Latina. Claro, es su puerta de entrada al continente. Exactamente. Entonces, bueno, ahí tienes tú. Para China, Venezuela es un objetivo fundamental, pues. Y había más interés en Jinping en darle la mano a Maduro que quizás en Maduro darle la mano a Jinping. Manuel Felipe, gracias por acompañarnos esta tarde. Manuel Felipe cierra con nosotros en estudio. Nos toca despedir esta tarde, agradeciéndoles como siempre a ustedes también que nos acompañen a través de esta señal. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Por cierto, gracias a quienes también se suscriben a nuestro canal de YouTube. Carlos Peñalosa en Contexto. Hoy muy felices porque llegamos a los 8.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos los que allí están siempre pendientes de nuestro material, que se suscriben, activan las notificaciones y bueno, ha sido un trabajo arduo llegar allá a los 8.000 y poco a poco seguimos creciendo. Gracias a todos por sumarse a nuestro espacio en Contexto.